Todo comenzó en una tarde lluviosa, cuando Chayanne, buscando un momento de calma en medio de su ajetreada vida, decidió caminar por las calles del centro de la ciudad. Las gotas de lluvia caían suavemente, empapando el pavimento y llenando el aire de esa fragancia particular que solo aparece en los días grises. Nadie lo reconocía, y eso le daba una sensación de libertad que pocas veces podía disfrutar. Caminaba con las manos en los bolsillos, observando las vitrinas de las tiendas y el ir y venir de las personas, cuando, de repente, sus ojos se posaron en una figura que le resultaba extrañamente familiar. A unos metros de él, sentada en una esquina y cubierta con una manta raída, estaba una mujer mayor, con el rostro marcado por el paso del tiempo y la dureza de la vida en la calle. Sostenía en sus manos una taza de cartón, esperando las monedas que algún transeúnte pudiera dejarle. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y dulzura, que hizo que el corazón de Chayanne se detuviera por un instante. ¿Podría ser ella? ¿Acaso era posible? Se acercó lentamente, tratando de confirmar lo que su corazón ya sospechaba. Cada paso que daba lo llevaba de vuelta a su infancia, a aquellos días llenos de risas, canciones de cuna y cuentos antes de dormir. Frente a él no estaba solo una mujer sin hogar, estaba Isabel, la mujer que lo había cuidado cuando era apenas un niño. Aquella mujer que lo había abrazado en sus peores momentos, que le había enseñado a amar la música y que, de alguna manera, había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Chayanne se detuvo a pocos centímetros de ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Isabel, perdida en sus pensamientos, no lo había notado. Fue entonces cuando él pronunció su nombre, en un susurro cargado de emoción. Isabel, la mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos se encontraron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Isabel parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía. Reconocía aquel rostro, aunque ahora estaba marcado por los años y la madurez. Sus labios temblaron, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «¿Chayanne?», preguntó con una voz quebrada, casi inaudible. Él asintió, sin poder contener la emoción que lo embargaba. Se arrodilló a su lado, ignorando la lluvia que seguía cayendo sin piedad, y tomó sus manos entre las suyas. Las manos de Isabel estaban frías y ásperas, muy distintas a las que él recordaba, pero seguían teniendo ese toque reconfortante que lo había acompañado durante toda su infancia. «¿Qué te pasó, Isabel?», le preguntó, con la voz cargada de preocupación. Isabel bajó la mirada, avergonzada. Nunca hubiera querido que él la viera en esa situación. Había sido una mujer fuerte, una figura materna para él, y ahora el destino la había reducido a vivir en las calles. «Es una larga historia», hijo, respondió ella, tratando de esbozar una sonrisa, aunque el dolor era evidente en su rostro. La vida no siempre sale como uno espera. Chayanne sintió un nudo en la garganta. No podía entender cómo alguien tan bondadoso como Isabel había terminado en una situación tan difícil. Los recuerdos de su infancia volvieron a su mente como una avalancha. Isabel cocinando sus platillos favoritos, ayudándolo con sus tareas, cantándole canciones para calmar sus miedos nocturnos. Todo eso había quedado atrás. Y ahora la veía allí, vulnerable, necesitada. «No te preocupes», Isabel dijo con determinación. «No voy a dejar que sigas así». Isabel lo miró, sorprendida. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se preocupaba sinceramente por ella. La calle la había vuelto desconfiada, pero en los ojos de Chayanne no había más que amor y gratitud. «No tienes que hacer nada por mí», hijo, intentó protestar. «Ya estoy acostumbrada a esto». «No, Isabel. Me ayudaste cuando más lo necesitaba, y ahora es mi turno de ayudarte a ti». La decisión estaba tomada. Chayanne sabía que ese encuentro no había sido una casualidad. Era como si el destino los hubiera reunido de nuevo para cerrar un ciclo que había quedado abierto hacía muchos años. No iba a abandonarla. Isabel era parte de su historia, de su vida, y no podía permitir que siguiera sufriendo en silencio. Sin decir más, Chayanne la ayudó a ponerse de pie. Ella estaba débil, pero el calor de su mano en la suya le dio fuerzas. Los transeúntes observaban la escena con curiosidad, sin imaginar la profundidad de aquel encuentro. «Vamos», dijo él con una sonrisa. «Hoy empieza una nueva historia para ti, Isabel». Isabel lo miró, todavía incrédula, y asintió lentamente. No sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Caminar juntos bajo la lluvia despertó en Isabel una mezcla de emociones. Cada paso que daba al lado de Chayanne la llevaba de vuelta a tiempos más felices, cuando su vida estaba llena de sentido y propósito. En silencio, lo miraba de reojo, todavía tratando de asimilar que el pequeño niño al que una vez cuidó ahora era un hombre fuerte y generoso, que no había olvidado todo lo que ella hizo por él. Llegaron a una pequeña cafetería cercana. Chayanne la invitó a entrar, y el calor del lugar les dio un respiro del frío que había quedado atrás en la calle. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y él le pidió un café caliente mientras Isabel se acomodaba en la silla, con las manos temblorosas por la mezcla de nervios y emoción. «Cuéntame todo», Isabel pidió él suavemente. «Quiero saber cómo llegaste a esto». Isabel bajó la mirada,
jugueteando con la taza de café entre sus manos. No era fácil hablar de su caída, de cómo pasó de ser una mujer llena de sueños y esperanzas a alguien que había perdido todo. Respiró hondo y tras un breve silencio comenzó a relatar su historia. Después de dejar de trabajar con tu familia, me casé con un hombre maravilloso, comenzó, con la voz llena de nostalgia. Tuvimos una hija, Sofía. Todo parecía perfecto. Teníamos una vida sencilla, pero éramos felices. Chayanne escuchaba con atención, sintiendo el peso de cada palabra que Isabel pronunciaba. Sabía que lo peor estaba por llegar. Pero la vida no siempre es justa, continuó ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposo enfermó de repente. El tratamiento era costoso, y aunque hice todo lo que pude, no logré salvarlo. Chayanne apretó los puños bajo la mesa. Era imposible no sentir rabia y tristeza por todo lo que Isabel había tenido que pasar. Después de eso, las cosas se complicaron, siguió Isabel. Intenté mantenerme fuerte por mi hija, pero las deudas comenzaron a acumularse. Perdimos nuestra casa, y poco a poco, el mundo que había construido se desmoronó ante mis ojos. ¿Y Sofía?, preguntó Chayanne, con la voz apenas un susurro. Isabel tragó saliva, como si las palabras que estaba a punto de decirle dolieran más que cualquier otra cosa. Se fue, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando ya no pude ofrecerle una vida estable, la perdí. Se fue a vivir con unos familiares lejanos. No la culpo, tenía derecho a buscar una vida mejor. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos que parecieron eternos. Chayanne intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. La mujer que lo había cuidado con tanto amor y dedicación había enfrentado el peor de los destinos, y lo había hecho completamente sola. No puedo imaginar lo difícil que debió ser todo esto para ti, dijo él finalmente, con la voz cargada de empatía. Isabel esbozó una sonrisa triste. Estaba acostumbrada a no ser escuchada, a que su historia quedara enterrada bajo las miradas indiferentes de quienes pasaban junto a ella en la calle. Pero con Chayanne era diferente. Él no solo escuchaba, sentía cada palabra como si fuera suya. A veces pensaba que Dios me había olvidado, admitió Isabel, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez él estaba esperando el momento adecuado para enviarme una señal. Chayanne tomó su mano con firmeza. No estás sola, Isabel. Nunca más. Vamos a cambiar esta historia juntos. Isabel lo miró a los ojos, y por primera vez en años, creyó en sus palabras. La calidez en su voz, la determinación en su mirada, todo le decía que lo decía en serio. No era solo una promesa vacía. Lo que quiero que entiendas, dijo él, con una sonrisa, es que aún no es tarde para empezar de nuevo. Las palabras de Chayanne resonaron en lo más profundo de su alma. Desde hacía mucho tiempo, Isabel había dejado de soñar. Había dejado de creer que merecía algo mejor. Pero aquella tarde, en aquella pequeña cafetería, sintió algo que creía perdido. Esperanza. El café se enfrió, pero ninguno de los dos pareció notarlo. La conversación continuó, y cuanto más hablaban, más claro quedaba para Chayanne que su encuentro no había sido una simple casualidad. Era un llamado, una oportunidad de devolverle a Isabel todo el amor y la bondad que ella le había dado tantos años atrás. Vamos a encontrarte un lugar donde puedas descansar esta noche, dijo finalmente, decidido a no dejarla sola ni un minuto más. Mañana empezaremos a reconstruir todo. Isabel no dijo nada. No hacía falta. Su mirada, llena de gratitud, decía todo lo que sus palabras no podían expresar. Mientras salían de la cafetería, la lluvia había cesado y el cielo comenzaba a despejarse. Isabel, por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podían cambiar. Chayanne, en cambio, sabía que esto era solo el comienzo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si el universo quisiera darle a Isabel una señal de que algo bueno estaba por llegar. Chayanne se presentó temprano en el pequeño hotel donde la había dejado descansar la noche anterior. Llevaba consigo una bolsa con ropa nueva y un desayuno caliente. Cuando Isabel abrió la puerta, se sorprendió al verlo tan puntual, pero aún más al notar la calidez de su gesto. «Buenos días», saludó él con una sonrisa. «Espero que hayas dormido bien». Isabel asintió, todavía un poco desconcertada. No estaba acostumbrada a este tipo de atenciones, mucho menos después de tantos años de soledad. «No sé cómo agradecerte todo esto», murmuró mientras aceptaba la bolsa con ropa. «No tienes que agradecerme nada, Isabel. Eres parte de mi historia, y no voy a dejarte atrás». Después de desayunar juntos, Chayanne la llevó a un centro comunitario que dirigía uno de sus amigos, un lugar especializado en ayudar a personas en situación de calle a reconstruir sus vidas. El director del centro, un hombre amable llamado Fernando, recibió a Isabel con los brazos abiertos. «Estás en buenas manos aquí», le aseguró Chayanne. «Te van a ayudar a encontrar un lugar donde quedarte de manera permanente, y poco a poco vas a recuperar lo que perdiste». Isabel escuchaba todo con atención, aunque una parte de ella todavía dudaba de que fuera posible. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo día a día que la idea de un futuro estable parecía casi un sueño imposible. «¿Y si no lo logro?», preguntó finalmente, con una mezcla de miedo y vulnerabilidad. Chayanne le tomó las manos con firmeza.
mirándola a los ojos. Lo vas a lograr, Isabel. No estás sola en esto. Yo estaré contigo en cada paso. Las palabras de Chayanne parecían tener un poder especial, como si cada una de ellas arrancara las dudas y el miedo que Isabel había acumulado durante años. Por primera vez, empezó a creer que podía hacerlo, que tal vez su vida no estaba condenada a ser siempre la misma. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pasos hacia adelante. Isabel se inscribió en un programa de reintegración laboral, donde empezó a recuperar las habilidades que había dejado de usar hacía tiempo. Redescubrió su pasión por la cocina, algo que había disfrutado cuando era joven pero que había abandonado tras las dificultades de los últimos años. Chayanne, por su parte, se mantenía cerca. Cada tarde la visitaba en el centro comunitario para ver cómo iba su progreso. A veces, solo se sentaban a conversar, recordando anécdotas del pasado y riendo como si el tiempo no hubiera pasado. En otras ocasiones, él le llevaba pequeños regalos, un libro, una bufanda nueva o simplemente una taza de café caliente para alegrarle el día. Cada uno de esos detalles hacía que Isabel se sintiera más fuerte, más capaz de enfrentar el futuro. No era solo la ayuda material lo que la estaba transformando, era el hecho de que alguien creyera en ella, de que alguien la mirara y viera a la mujer que siempre había sido, no a la sombra en la que se había convertido. Una tarde, mientras estaban sentados en un banco del parque, Isabel miró a Chayanne con una sonrisa que no había mostrado en años. No sé cómo explicártelo, pero siento que vuelvo a ser yo misma, confesó. Como si me hubieras devuelto algo que había perdido hace mucho. Porque nunca lo perdiste, Isabel respondió él con suavidad. Solo necesitabas recordarlo. El tiempo pasó más rápido de lo que ambos esperaban. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, la transformación de Isabel se hizo evidente para todos. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la tristeza, ahora mostraba una luz renovada. Había recuperado su fuerza, su dignidad y sobre todo su confianza en sí misma. Finalmente, llegó el día en que Fernando le ofreció un trabajo en la cocina del centro comunitario. Isabel aceptó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un paso enorme, el primer verdadero indicio de que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. ¿Lista para esta nueva aventura?, le preguntó Chayanne el día que empezó su primer turno. Más que lista, respondió ella con una sonrisa. Nunca pensé que volvería a sentirme tan viva. Mientras la veía entrar en la cocina con determinación, Chayanne sintió una profunda satisfacción. Sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que Isabel tenía todo lo necesario para salir adelante. Había sido testigo de su fuerza, de su capacidad para levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía que no quedaba nada por lo que luchar. Pero lo que Isabel no sabía era que Chayanne tenía un plan aún más grande para ella. No iba a detenerse hasta asegurarse de que su vida no solo fuera estable, sino también plena y feliz. Y aunque ella no lo sabía aún, el mejor capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. El tiempo siguió avanzando, y la vida de Isabel comenzaba a tomar un rumbo que ella nunca hubiera imaginado. No solo había recuperado su estabilidad, sino que también había encontrado una nueva pasión en la cocina. Cada día en el centro comunitario era una oportunidad para aprender, crecer y conectarse nuevamente con la parte de sí misma que había creído perdida para siempre. Sin embargo, lo que no sabía era que Chayanne tenía algo preparado para ella, una sorpresa que le cambiaría la vida una vez más. Una tarde, mientras Isabel terminaba su turno en la cocina, Fernando entró con una sonrisa misteriosa. «Isabel, ¿puedes venir un momento? Hay alguien que quiere verte». Isabel se secó las manos con el delantal, algo extrañada por el tono en la voz de Fernando. Cuando salió al pasillo, allí estaba Chayanne, esperándola con una expresión que mezclaba emoción y complicidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin poder ocultar su alegría al verlo. «Tengo algo importante que mostrarte», respondió él, extendiéndole la mano. «Ven conmigo». Intrigada, Isabel lo siguió sin hacer más preguntas. Subieron al auto de Chayanne y recorrieron la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El trayecto fue breve, pero cada minuto parecía eterno para Isabel, quien no podía dejar de preguntarse a dónde la llevaba. Finalmente, el auto se detuvo frente a un pequeño restaurante de fachada acogedora. Las luces cálidas del interior iluminaban la entrada, y el aroma a comida recién hecha se percibía incluso desde afuera. Isabel miró a Chayanne, todavía sin entender qué estaba pasando. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo él con una sonrisa. «O, mejor dicho, a tu nueva oportunidad». Isabel lo miró sin poder hablar, tratando de procesar sus palabras. «Este lugar es tuyo, Isabel. Siempre hablaste de cuánto amabas cocinar, y creo que ya es hora de que tengas tu propio espacio para hacerlo». Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras observaba el restaurante. Era pequeño, pero perfecto. Las mesas estaban cuidadosamente dispuestas, la cocina relucía de limpia, y había un cartel en la entrada que decía «El rincón de Isabel». «No puedo creerlo», susurró, llevándose una mano al pecho. «¿De verdad hiciste todo esto por mí?». «No hice esto solo, Isabel. Tú te lo ganaste».
todo el esfuerzo, todo el trabajo que has hecho para levantarte. Esto es solo el comienzo de lo que mereces. Isabel entró al restaurante, recorriendo cada rincón como si estuviera en un sueño. Recordó los días en que había cocinado para otros con amor y dedicación, y cómo siempre había imaginado tener un pequeño lugar propio. Sin embargo, la vida la había llevado por un camino tan diferente que había dejado ese sueño enterrado en lo más profundo de su corazón. Ahora, ese sueño estaba ahí, frente a ella, más real que nunca. Tendrás todo el apoyo que necesites para empezar, continuó Chayanne. El equipo del centro comunitario te ayudará a manejar el negocio, y yo estaré aquí para lo que necesites. Isabel no pudo contener más las lágrimas. Se abrazó a Chayanne con fuerza, sintiendo una mezcla de gratitud, felicidad y asombro. Nunca pensé que podría volver a tener algo así, dijo entre sollozos. Me devolviste la vida, Chayanne. Tú siempre tuviste la fuerza para hacerlo, le susurró él. Solo necesitabas a alguien que te recordara lo increíble que eres. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad, mientras Isabel se preparaba para la gran inauguración del restaurante. Los vecinos del barrio comenzaron a enterarse del proyecto, y poco a poco, la expectativa fue creciendo. Todos querían conocer el lugar y probar la comida de Isabel, cuyo talento en la cocina ya había comenzado a hacerse famoso en el centro comunitario. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Las mesas estaban llenas, la música suave creaba un ambiente acogedor, y el aroma a comida casera inundaba el lugar. Isabel, vestida con un delantal nuevo y una sonrisa radiante, recibía a cada cliente con la calidez que siempre la había caracterizado. Chayanne estaba allí, sentado en una de las mesas, observando todo con orgullo. Ver a Isabel en su elemento, rodeada de gente que la admiraba y disfrutaba de su comida, le llenaba el corazón de alegría. En un momento, Isabel se acercó a su mesa con un plato especial que había preparado para él. Esto es para ti, dijo, colocando el plato frente a él. Una forma de agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Chayanne probó la comida y sonrió. Está delicioso, como siempre. Esa noche, mientras el restaurante seguía lleno de risas y conversaciones, Isabel sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Plenitud. Ya no era la mujer perdida en las calles, ni la sombra de quien había sido. Era Isabel, la cocinera apasionada, la mujer fuerte que había superado todas las adversidades para recuperar su vida. Y en ese momento, entendió que el verdadero regalo de Chayanne no había sido solo el restaurante, sino la oportunidad de volver a creer en sí misma. El éxito del restaurante El Rincón de Isabel fue mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. Desde el primer día, la gente no dejaba de llegar. Los clientes recomendaban el lugar a sus amigos y familiares, y pronto, no solo era conocido en el barrio, sino en toda la ciudad. Las recetas de Isabel, llenas de amor y tradición, se convirtieron en el alma del restaurante. Los platos caseros, cargados de historia y sabor, evocaban recuerdos de la infancia y creaban un vínculo especial con cada persona que los probaba. Pero lo que hacía realmente especial al Rincón de Isabel no era solo la comida, sino la calidez y el cariño con el que Isabel recibía a cada cliente, haciéndolo sentir como en casa. Entre los clientes habituales, había personas de todo tipo, familias, jóvenes, adultos mayores. Todos encontraban en ese pequeño restaurante un lugar de refugio, un espacio donde podían desconectar de las preocupaciones y disfrutar de una comida preparada con el corazón. Pero el crecimiento del restaurante no fue solo en popularidad. Poco a poco, Isabel comenzó a formar un equipo. Contrató a jóvenes del centro comunitario, aquellos que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad. Cada uno de ellos traía una historia única, y juntos formaron una familia dentro del restaurante. Uno de ellos era Diego, un joven que había pasado por muchas dificultades y que, gracias a Isabel, encontró su vocación en la cocina. Con el tiempo, Diego se convirtió en su mano derecha y comenzó a aprender todos los secretos de las recetas de Isabel. Eres como una madre para nosotros, le dijo Diego un día, mientras preparaban la comida juntos. Nos das esperanza y una razón para seguir adelante. Isabel se emocionó al escuchar esas palabras. Nunca había imaginado que el restaurante pudiera significar tanto para tantas personas. Lo que había comenzado como un pequeño sueño personal se había transformado en una misión mucho más grande: ayudar a otros a encontrar su camino, tal como Chayanne lo había hecho por ella. El restaurante también se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Cada mes, Isabel organizaba cenas solidarias para recaudar fondos para el centro comunitario y otras causas benéficas. En esas noches especiales, el lugar se llenaba de música en vivo, risas y una energía contagiosa de solidaridad y esperanza. Chayanne, por supuesto, era uno de los asistentes más fieles a estas cenas. Siempre que su agenda lo permitía, se sentaba en una de las mesas, disfrutaba de la comida y observaba con una sonrisa cómo el restaurante florecía. Para él, ver a Isabel tan feliz y realizada era una de las mayores satisfacciones de su vida. Sin embargo, una noche, durante una de esas cenas especiales, Chayanne notó algo diferente en Isabel.
Aunque estaba sonriendo y atendiendo a todos con su habitual calidez, había una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Todo está bien, Isabel?», le preguntó en un momento en que pudieron hablar a solas. Isabel dudó un instante antes de responder. «Sí, todo está bien, solo que a veces siento que esto es demasiado grande para mí. El restaurante ha crecido tanto que tengo miedo de no poder manejarlo». Chayanne tomó sus manos y la miró con ternura. «Isabel, tú tienes todo lo necesario para hacerlo. Eres fuerte, talentosa y tienes un corazón inmenso. No estás sola en esto. Tienes a tu equipo, a tu comunidad y sobre todo a ti misma». Isabel respiró hondo y asintió. Las palabras de Chayanne, como siempre, llegaron en el momento justo, llenándola de la confianza que necesitaba. A partir de esa noche, algo cambió en Isabel. Decidió que no solo iba a manejar el restaurante, sino que iba a convertirlo en un proyecto aún más grande. Comenzó a buscar nuevas oportunidades para expandir el negocio, y poco a poco, el Rincón de Isabel se transformó en algo más que un restaurante. Se convirtió en una red de apoyo para toda la comunidad. Abrió talleres de cocina para enseñar a otros sus recetas y técnicas. Organizó programas de mentoría para jóvenes que querían dedicarse a la gastronomía. Y sobre todo, siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: dar amor a través de la comida. La prensa local comenzó a interesarse en la historia de Isabel. Pronto, varios periódicos y programas de televisión la contactaron para contar su historia, y su nombre se hizo conocido más allá de las fronteras de la ciudad. Pero a pesar de todo el éxito, Isabel nunca perdió la humildad ni el propósito que la había llevado hasta allí. Cada día, seguía poniéndose el delantal y cocinando con la misma pasión y dedicación de siempre. Una tarde, mientras estaba en la cocina, recibió una llamada inesperada. Era una productora de televisión nacional que quería invitarla a un programa para contar su historia. Al principio, Isabel se sintió abrumada por la idea de hablar frente a las cámaras, pero Chayanne la animó. El día había llegado. Isabel miraba a su alrededor con una mezcla de nostalgia y orgullo. El restaurante estaba lleno, como siempre, de risas, conversaciones y el delicioso aroma de sus platos más queridos. Pero esta noche era especial. No era solo una cena más, sino una celebración de todo lo que había logrado. Había pasado más de un año desde que el Rincón de Isabel abrió sus puertas, y aunque en muchos sentidos parecía que el tiempo había volado, cada día había dejado una huella profunda en su corazón. Isabel había reconstruido su vida desde cero, y lo había hecho rodeada de personas que la apoyaban y la querían sinceramente. La velada comenzó con música en vivo y los platos más emblemáticos de la cocina de Isabel. Todos estaban de pie, brindando por el éxito del restaurante, cuando Chayanne tomó el micrófono. «Esta noche no es solo una celebración para Isabel», dijo con su voz cálida, mirando a la multitud. «Es una celebración para todos nosotros. Isabel nos ha enseñado que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos ha demostrado que, con amor y perseverancia, podemos convertir cualquier desafío en una oportunidad». La sala estalló en aplausos, e Isabel, emocionada hasta las lágrimas, abrazó a Chayanne con fuerza. Pero la sorpresa de la noche aún estaba por llegar. Chayanne le entregó a Isabel un pequeño sobre. Ella lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro un documento. Era el título de propiedad del edificio donde estaba el restaurante. «Quiero que este lugar sea tuyo para siempre», le dijo Chayanne con una sonrisa. «Te pertenece, Isabel. Aquí es donde has construido tu nueva vida, y nadie podrá quitártelo». Isabel no podía creerlo. Miró el documento una y otra vez, tratando de procesar lo que significaba. Aquella era la seguridad que siempre había soñado, la certeza de que su esfuerzo tendría un hogar permanente. «No sé cómo agradecerte esto», susurró, sin poder contener las lágrimas. «No necesitas hacerlo», respondió Chayanne. «Tú me diste mucho más de lo que imaginas cuando cuidaste de mí de pequeño. Esto es solo una pequeña forma de devolverte todo ese amor». El aplauso del público se sintió como un abrazo colectivo. Aquella noche quedó grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Pero más allá de la emoción del momento, Isabel comprendió algo aún más profundo. Su historia no terminaba allí. A partir de esa noche, decidió usar su restaurante no solo para seguir cocinando y atendiendo a sus clientes, sino también para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones difíciles. Creó un programa de apoyo para mujeres en riesgo, ofreciéndoles empleo y formación, y ayudándolas a recuperar la confianza en sí mismas. «Si yo pude salir adelante, ustedes también pueden hacerlo», les decía, con una sonrisa cargada de esperanza. El impacto de su trabajo fue enorme. Muchas de las mujeres que llegaron a El Rincón de Isabel encontraron allí una nueva oportunidad de vida, y algunas de ellas, inspiradas por el ejemplo de Isabel, decidieron emprender sus propios negocios. Isabel se convirtió en un símbolo de fuerza y resiliencia para toda la comunidad. Recibió varios reconocimientos, pero lo que más le llenaba el corazón era saber que su historia había tocado tantas vidas. A menudo, mientras cocinaba, recordaba los días en los que vivía en las calles, perdida y sin rumbo. Le costaba creer cuánto había cambiado todo. Pero en el fondo, sabía que nada de eso habría sido posible sin aquel encuentro fortuito con Chayanne.
el niño al que había cuidado con tanto cariño y que ahora le había devuelto la vida. Una tarde, después de cerrar el restaurante, Isabel salió a caminar por la ciudad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En ese momento, sintió una paz profunda, como si el universo le estuviera sonriendo. Gracias susurró al viento, dirigiendo sus palabras a todas las personas y momentos que la habían llevado hasta allí. Y en el aire, casi como un susurro, pareció escuchar una respuesta, una voz suave y familiar que decía: «Siempre estaré contigo, Isabel». A partir de ese día, Isabel siguió caminando por la vida con la certeza de que el amor siempre encuentra la manera de volver a nosotros, de formas inesperadas y mágicas. Su historia no solo era un testimonio de superación, sino también una promesa de que las segundas oportunidades existen, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. El rincón de Isabel permaneció como un faro de esperanza para todos los que buscaban una nueva oportunidad. Y mientras el restaurante florecía, Isabel nunca dejó de agradecer por cada día, por cada persona que llegaba a su vida y por aquel niño convertido en hombre que había transformado su destino para siempre.